Un sacerdote en Brasil ha sido excomulgado por órdenes de su obispo, de su cardenal en este país tan hermoso del Brasil, por unas faltas que sí merecen la excomunión. Pero valdrá la pena o vale la pena preguntarnos algo. ¿Por qué los alemanes no? ¿Por qué otros sacerdotes que de veras están cometiendo herejías no? Es verdad que la ley se debe de aplicar y sin embargo a este sacerdote no lo defendemos así abiertamente, pero la interrogante que nos hacemos, ¿por qué solo a ese tipo de sacerdotes? ¿Y por qué a los herejes alemanes, a los herejes que niegan la doctrina de Dios, a los herejes que cometen pecado de cisma, como los alemanes, no los están expulsando de la Iglesia Católica? Porque la excomunión es la expulsión de la Iglesia Católica de forma oficial. De esto vamos a hablar el día de hoy, querido hermano en Cristo, sobre todo para que te enteres y para destaparte un poquito tu velo que tienes o que podemos tener los católicos al creer que se pueden aplicar las leyes justamente, porque en la iglesia, por desgracia, a unos se les castiga, pero otros gozan de completa impunidad. Eso vamos a hablar el día de hoy. Te invito a que me acompañes, te seguro no te vas a arrepentir y sin más, comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos sintonices. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva edición o una nueva entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a tu corazón una vez más. Te mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo para ti, todos los tuyos, desde donde quiera que nos veas. Sacerdotes, obispos y excomunión. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, hermano en Cristo. Resulta que un sacerdote en Brasil ha quedado fuera de la Iglesia Católica anunciado por su obispo, con varias interrogantes, con varias cuestiones. Vamos a verlo para que no te des, para poder que puedas entender lo que debamos informar. Sucedió en este precioso país del Brasil. Sacerdote brasileño queda excomulgado por cometer grave delito de cisma, lo dicen los obispos, bueno, su obispo, ¿no? El arzobispo de Río de Janeiro, de Brasil, declaró que el padre Leonardo, aquí lo vas a ver en pantalla, ahí está, el padre Leonardo incurrió en excomunión inmediata por el grave delito del cisma. Fíjense bien, ojo con lo que estamos diciendo. Incurrió en excomunión inmediata por el grave delito de cisma, al rechazar pública y notoriamente el reconocimiento a la sujeción del Papa Francisco y a su pastor. En un decreto el 29 de noviembre, el cardenal Orani señaló que el padre, a través de sus redes sociales, ha hecho público su rechazo al Concilio Vaticano II y a la legitimidad de todos los papas desde San Juan Pablo, desde San Juan XXIII hasta el Papa actual. Asimismo, denunció que el presbítero se sometió a una ceremonia de reordenación presbiteral al desconsiderar la validez del sacramento del orden sacerdotal conforme al pontificado romano vigente el día de hoy. El cardenal también recordó que el presbítero ya se había amonestado anteriormente por escrito, pero las medidas que tomaron las autoridades eclesiásticas no surgieron el efecto que esperaban. Considerando el gravísimo escándalo público que todos estos actos de ruptura con la comunión a causa de los fieles clérigos y los religiosos, es necesario la intervención de las autoridades de la Iglesia, dijo el cardenal. Como consecuencia, la excomunión al sacerdote Leonardo no podrá celebrar ninguna sacramento ni recibirlos. Tampoco podrá administrar sacramentales, celebrar misas
o cualquier otro rito religioso, no tiene ninguna función eclesiástica, por lo tanto queda fuera automáticamente de la Iglesia Católica. ¿Qué es la excomunión, querido hermano? Se puede definir la excomunión como la apertura como apartar a un bautizado de la comunión de los fieles de la iglesia y el acceso a los sacramentos. La causa de la excomunión se da explícitamente a los obstinados que persisten en una manifestación grave o un pecado grave, como por ejemplo el caso del cisma, lo dice el canon 915. La iglesia toma esta medida extrema solo después de que todos los demás esfuerzos para corregir fraternalmente a sus hijos han fracasado. Bueno, el sacerdote cometió un pecado de cisma y por esta razón sus obispos lo han expulsado de la Iglesia Católica. Su obispo lo ha expulsado de la Iglesia Católica. Llama la atención una cosa, y es donde vamos a centrar esta reflexión. A ver, el pecado que el sacerdote cometió graves pecados, sí los cometió, no vamos a negarlo. El querer decir que los papas no valen, por ejemplo, del de Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, es un pecado grave, sí es un pecado de cisma en la Iglesia Católica. Claro que sí es un pecado de cisma y se castiga con la excomunión. Yo lo he dicho muchas veces en los programas, en el otro canal también lo he mencionado, que tengamos cuidado porque a veces podemos caer en el sedevacantismo sin darnos cuenta al estar afirmando cosas. Y hay muchos católicos mal informando, sacerdotes también mal informando, mal educando a los católicos y enseñándoles doctrinas falsas que los llevan al castigo de la excomunión. Eso sí es cierto. Ahora, el someterse a un sacramento de reordenación por querer decir que no es válido por el pontificado que hay o por los pontífices que han pasado, también es pecado de cisma. Eso sí, estamos de acuerdo con el obispo que son pecados de cisma y se castigan con la excomunión. Lo que no nos queda claro, o al menos a mí no me queda claro, es qué pasa con los alemanes, qué pasa con los belgas, qué pasa con James Martin. Ellos también están cometiendo pecado de cisma. Y aquí lo que queremos entender es qué está pasando, por qué es esa diferencia. Porque debe haber muchos expulsados de la Iglesia Católica, sí los debe haber. Debe haber muchos que los tienen que sacar a fuerzas de la Iglesia Católica, porque ellos mismos están fuera. Ya lo vimos en el programa del Canal Mayor hace unos minutos, como se ve que la iglesia en Bélgica está desapareciendo, está a punto de desaparecer por culpa de estos malos pastores falsos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué ellos no nos expulsan? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la ley se aplica en un puro lugar, pero en el otro no? Estemos atentos, mis queridos hermanos en Cristo, porque parece que aquí se está aplicando la ley solo a quien les conviene. A otros no, porque los obispos alemanes, los curas alemanes que están bendiciendo supuestamente parejas del mismo cisma y no los expulsan. James Martin escupe, vomita, mira, promueve herejías y no lo expulsan. Entonces, ¿por qué en un lado sí y por qué en otro no? ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? ¿Qué acaso los que promueven los actos contra natura asquerosos no merecen excomunión? ¿O los que promueven el mal llamado derecho no merecen excomunión? ¿O los que contradicen directamente a Jesucristo no merecen la excomunión? ¿Por qué a esos sí? ¿Por qué a ellos no? Es la pregunta que vamos a tratar de dejarla ahí para que tú la reflexiones. Y sobre todo también tú analices a tus sacerdotes, empieces a involucrarte más con tu obispo y veas las irregularidades que puede estar cometiendo y sobre todo lo cuestiones, porque a ellos sí y a estos no, porque estos sí a estos no. Porque si hablamos de excomunión, hay muchos que desde hace tiempo merecían la excomunión. ¿Y por qué a ellos no se les está excomulgando? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
¿Por qué se favorece a unos y a otros los destruyes? Curiosamente, los que favorecen son los que promueven el nuevo orden mundial, la masonería, el pecado, la agenda lobbies. ¿Por qué? Es importante que tomemos nota, sobre todo que reflexionemos, para que estemos pendientes de nuestros pastores. Si los pastores no están pendientes de su pueblo, el pueblo debe estar pendiente de los pastores. Para identificarlos, son pastores o en realidad son unos falsos profetas. Que sepas en qué manos estás. Ojalá te sirva esta información para tu crecimiento espiritual y sobre todo para que te cultives como católico y para que también tengas cuidado con los pecados de cisma. Son gravísimos. Son gravísimos y no los cometas bajo ninguna circunstancia. No los cometas. Resiste, resiste en el lugar correcto. Resiste en el lugar concreto, en el lugar bueno, donde debes de resistir. Como tienes que resistir. Es importante que lo vayas sabiendo. De eso te estamos informando todos los días, tanto en este canal de Amigos de Jesús Nazareno como en el canal mayor Jesús Nazareno 2020. No te pierdas el contenido que pasamos con mucho esfuerzo y con mucho gusto para ti en los dos canales. Hasta pronto. Bendiciones.